Y sabes que para introducir este mensaje venía a mi mente cuando conocí Spegazzini por primera vez, que mis padres fueron llamados a la obra ya en el 90 y algo. 96 creo que fue, 96, 97 empezaron a venir para acá. Yo era un adolescente joven en esa época, pero recuerdo que cuando llegábamos acá a Ezeiza, que es donde se hace, están como las bajadas de la autopista y todo eso, recién 96, 97, recién estaban inaugurándose la autopista. Me acuerdo que se veía la tierra recién, ¿no? ¿Viste cuando ves que están haciendo la autopista y ves la tierra que no tiene pastos, que está recién colocado, recién levantado, recién puesta la autopista? Bueno, recién se estaba terminando o empezando, mejor dicho, a inaugurar el funcionamiento de la autopista, creo que era la de Ezeiza a Cañuelas, no me acuerdo bien, te estoy hablando 97, estoy hablando ya hace casi más de 30, casi 30 años, no más. Casi 30 años, faltan 2 años para que lleguemos a los 30 años. Y recordaba, venía a mi mente cómo, claro, yo vivía en Capital, siempre digo, cuando llegué a este lugar me cargaba, mi esposa cuando me conoció, algunos jóvenes me decían, ay, el chico de Capital. Porque bueno, me tocó nacer, nací en Uruguay, vine a vivir acá a Argentina, siempre en Capital, y recuerdo que cuando vine acá, entro a la secundaria, a la media 2, y un día le digo a un chico, mira, una vaca, porque veía una vaca caminando por la calle, y se me reían, como diciendo, ¿por qué nunca viste una vaca? Y en Capital no ves vaca. No ves vaca todos los días, no ves vaca nunca. En esa época estaba el zoológico allá en Palermo y ahí vamos a ver los animales. Palomas podíamos ver en las plazas, viste, todas esas cosas, pero vaca no. Y yo digo, mirá una vaca. Y me miraba como diciendo, claro, claro, viste. Pero bueno, en ese contexto, ¿no? Vida nueva, venir a vivir a Spegazzini, pero bueno, era un camino nuevo también para mis padres, un camino nuevo, pero un camino que empezaban a transitar, el pastorado, era un camino nuevo, el llegar hasta acá. No era como ahora que en 45 minutos llegabas de Capital acá, no, era un poquito más lento, las velocidades más precavidas, los caminos, porque las rutas no eran lo que era ahora, la ruta no tenían los 20 metros que tienen ahora, la ruta era una mano ida, una mano vuelta y entraba el ancho de un auto. Es más, una de esas primeras veces que mi papá venía, que no sé, a veces para evitar la autopista, pagar los costos del peaje y todo, venía todo por abajo. Y en Jahuel, que era muy angostito, una vez le quisieron cerrar con auto y robarle la camioneta. Toda una secuencia que nos pasan muchas veces en la vida, ¿no? Pero pensaba en esto, esos caminos que se construyen. Y pensaba en las rutas, en las calles, las ciudades, o sea, Spegazzini, Ezeiza, Argentina. Los que han alguna vez, o los que hemos vivido en alguna vez en calle de tierra, ¿quiénes no le piden al municipio, por favor, asfáltennos la calle? ¿O no es así? Porque vos sabés que donde hay tierra se levanta polvo, el polvo para casa. Después caminar en el barro. Cuando vivíamos, ¿te acordás, en Sol de Oro, lo que era salir de allá? Una casa que nos habían prestado. Yo trabajaba en el aeropuerto de madrugada, venía. Pero el día que diluviaba, tenía un auto que era mejor salir caminando porque era terminar en la zanja o en el arroyito de trompa. Porque el auto iba así de costado. Todas esas cosas, ¿viste? Un día asfalto, ¿no? Y el asfalto es importante. El asfalto nos facilita un montón de cosas. Pero antes del asfalto, lo importante es poder trazar el camino. En la antigüedad tal vez no se hacían, no se construían los caminos de asfalto, pero sí se limpiaban los caminos, se señalizaban para poder llegar hacia otro lugar, ¿no? Y lo importante es esto de las rutas, los caminos, porque unen las ciudades. Si no hay un camino trazado, indistintamente del asfalto, si no hay un camino trazado que nos conduzca hacia donde queremos ir, difícilmente podamos, ¿qué? Llegar. Y los caminos se abren, ¿para qué? Para unir ciudades, unir pueblos. Los caminos existen porque también facilitan de alguna manera la expansión de una ciudad. Porque que haya camino, que haya unidad, que haya relación con otra ciudad, con otro pueblo, facilita que haya comercialización. ¿O no? Que vengan a comprar o que vayamos a comprar. Abrir caminos es fundamental, es importante. Abrir caminos son oportunidades para el progreso. Una ciudad que quiere progresar. Y hoy no hablamos solamente de caminos físicos. Hoy hay caminos, ¿no? Hoy hay caminos digitales. ¿O no es así? Yo me acuerdo cuando era chiquitito, Capital y toda esta historia, en la primaria nos llevaban al correo. Y nos enseñaban cómo se redactaba una carta, que se ponía el destinatario y cómo había que pagar el sellito que se ponía, ahora ya ni me acuerdo la cosita, porque
¿Alguna vez metiste una carta y no le pusiste ningún sello y no llegaba a ningún lado? ¿No? Había gente que no entendía tal vez eso. Pero recuerdo, ¿y hoy quién manda una carta física a algún lugar? Nadie. La única carta que te llegan son las de deuda, las de las moratorias, las de que tenés que pagar, ¿no? Y te la mandan por mail, por WhatsApp y físico. De 3 formas para que no diga no sabía. De alguna manera te vas a enterar. Diferentes clases de camino. Como decían los chicos, llegaron acá a la iglesia por medio de un camino digital. Nos buscaron en Google y GPS, gracia, perdón y salvación, Casa de Libertad, es un camino para alcanzarlos a Cristo. Lo importante de estos caminos, los caminos promueven la conexión. Imagínate, sin rutas, sin caminos trazados y señalados, sería difícil llegar a algún destino. Y hay un hombre de Dios llamado Juan el Bautista, o hubo un hombre de Dios llamado Juan el Bautista, que él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y cuál era esa voz? ¿Qué decía Juan el Bautista en ese clamor que él decía? Preparad el camino. Preparad el camino. Y hermanos, yo quiero compartirles esto en esta mañana. Yo titulé este mensaje Constructores de Camino. Amén. Constructores de camino. Porque si hay algo que somos como iglesia, como peregrinos en esta tierra, como embajadores de Cristo, es que somos constructores de camino. Y Dios me daba esta frase que hace un rato la había puesto en mi estado. Jesús nos mostró el camino al Padre. Pero nosotros necesitamos mostrar el camino a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esos somos los constructores del camino, los que mostramos el camino hacia Cristo, los que mostramos el camino hacia la libertad, los que debemos guiar cómo llegar a Cristo. Y tenemos orden de Dios, tenemos permiso, tenemos licencia, tenemos la concesión de Dios para construir esos caminos que faciliten a las personas, que faciliten a una familia, que faciliten tanto a grandes como a chicos conocer y sobre todo llegar a Jesús. Preparar el camino. Es tu trabajo. Es mi trabajo. Preparar el camino para que personas conozcan ¿a quién? A Cristo. Por eso me encanta esa declaración de Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama. Y esa es una forma de preparar el camino. Clamando o proclamando o anunciando el evangelio de Jesucristo. Claro, Juan preparaba el camino literalmente del Mesías. Ahora el Mesías ya vino. El camino ya fue trazado, ya fue marcado, ya fue mostrado por Jesús. Jesús ya nos mostró cuál es el camino al Padre. Ya nos mostró cuál es el camino de la gracia, del amor, del perdón. Ahora hay una responsabilidad de la iglesia de limpiar el camino para que la gente lo pueda ver. Hay una responsabilidad de la iglesia de Cristo de mostrar el camino para que la gente pueda llegar, porque muchos no pueden llegar a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo les ha ¿qué? Cegado el entendimiento. No es que no quieran, es que no pueden. Y ahí estás vos y yo, ¿para qué? Para sacar esas vendas. Ahí estamos vos y yo, ¿para qué? Para limpiar, para mostrar el camino del progreso hacia la fe, para que puedan entrar en comunión con Cristo. Hay un poeta conocido como Paulo Coelho, alguien lo conoce, dice, tenemos 2 opciones en la vida, encontrar un camino o construir uno. 2 opciones, o encontrar un camino o construir uno. Y yo me quedaba con esto, nuestra primera opción es encontrar el camino correcto, ¿o no es así? Y encontramos el camino. Vos y yo en esta mañana estamos acá porque un día hemos encontrado el camino. Hemos decidido caminar, transitar. Sí, a veces nos movemos, nos alejamos, nos perdemos, gracias del camino, nos desviamos, nos desenfocamos por X situaciones o circunstancias, nos perdemos del camino, pero lo hemos conocido, sabemos cuándo, cómo, en qué momento podemos volver. Ahora, Paulo Coelho dice esto, 2 opciones, encontrar un camino o construir uno. Y nosotros hemos encontrado el camino, pero también necesitamos construirlo. Para mí no es una u otra opción, son las 2 opciones. Primero lo encontré, pero ahora construyo uno ¿para qué? Para que otros también lo encuentren. Para que otros también puedan encontrar lo que yo encontré. Y hay muchas formas de encontrar el camino. Porque a veces pensamos, bueno, hay que orar, sí hay que orar, pero hay que ir a buscar, sí hay que buscar, pero hay que levantar, sí hay que levantar, hay que consolar. Hace rato me escuchás decir que somos los brazos extendidos ¿de quién? De Jesús, de Cristo.
Y esa es una forma de ¿qué? De mostrar o de construir camino. Que tus brazos de consuelo, brazos de amor, brazos de ayuda, como dijo Danilo, necesito que me ayuden. Brazos de ayuda es una forma de construir camino. Estando en los lugares donde muchos no quieren estar, es una forma de ¿qué? De abrir brecha y construir el camino. Y ahí donde tenés tu palabra abierta, en Lucas capítulo 10, versículo 1, ya lo vamos a leer. Tenemos lo que tiene como título la misión de los 70. ¿No es así? La misión de los 70. Quiere decir que Jesús, aparte de los 12 discípulos que formó, no eran los únicos discípulos los 12. Los 12 son los con los que Jesús trabajó de forma personalizada. ¿Sí? Esos que Él escogió para estar con ellos las 24 horas, porque no solamente iban con Jesús a una campaña o a las calles a predicar, sino que comían con Jesús, dormían con Jesús, ¿sí? Estaban de forma permanente. Pero habían otros discípulos que también eran preparados, que también eran enseñados. Y no es que uno eran más o menos importantes, porque también Jesús los instruyó. Y en Lucas tenemos la misión de los 70. Esto que llama la misión de los 70 se refiere a 70 personas. 70 personas que Jesús comisionó y encargó. Y se me venía a la mente, para poder ponerte un poco en contexto, en la Biblia hay simbología, no numerología. Numerología es otra cosa, ¿sí? Porque hay la gente que busca la numerología para determinadas cosas. Ahora hay símbolos. Hace un rato cantábamos el cordero y el león, y vos no te imaginás que va a venir un león y que va a venir un cordero, sino que son figuras representan algo. Y lo mismo pasa con los números, con situaciones. El desierto. ¿Qué representa para el cristiano? Cuando decís Dios te llevará al desierto, nadie se imagina que va a ser transportado de acá al Sahara. ¿No? No, pero entendemos el desierto, que hay un símbolo cuando uno atraviesa, ¿no? Por momentos de aflicciones, de trato personal, donde te sentís solo y un montón de cosas, y que la única ayuda, la única oportunidad, ¿de dónde puede venir? Del Señor. Y el desierto representa ese lugar donde Dios nos lleva para tratar con nuestro carácter, tratar con nuestra fe, tratar con tantas cosas que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Pero pensando en esto de que hay símbolos, el número 70 en la Biblia está representado en muchas oportunidades. Y por ejemplo, el número 7, el 70, viene un cero más, un cero más no, agregado al 0, pero el 7 es el número perfecto en la Biblia, ¿sí? Y el 70, escucha esto, representa plenitud, perfección, autoridad, poder y totalidad de Dios. Todo eso. Eso representa el 70. Plenitud, perfección, autoridad, poder y totalidad de Dios. ¿A cuánto escogió Dios para enviar en esta misión? 70. 70 personas que tenían la plenitud. ¿Me escuchás? La plenitud de Dios para lo que iban a hacer. 70 personas, la perfección. Concepto totalmente erróneo para nosotros que en el castellano nos cuesta entender, ¿no? Lo perfecto es algo que no tiene error. Lo perfecto, ¿no? Es difícil de poder entender o comprender en el lenguaje bíblico, en nuestro idioma, lo que es la palabra perfección. Pero lo perfecto es lo que Dios hace. Lo perfecto es lo que Dios nos encomienda. Lo perfecto es lo que está en los planes, en la mente, en los pensamientos ¿de quién? De Dios. Entonces el 70 representa la perfección. Estos hombres que Dios escogió, los escogió para un trabajo perfecto. Para un plan. Y vos sos una pieza clave en el plan de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Perfección, sigo, autoridad. Y ahora vamos a entrar porque es el trabajo en la palabra de Dios en esta mañana, la palabra autoridad. Les dio autoridad, que está muy relacionado a poder y la totalidad de Dios. El número 70 también en la Biblia define, las generaciones. Pasados 70 años ya se cuenta otra generación. El número 70 también, por ejemplo, el Sanedrín. El Sanedrín, que era un lugar donde se juzgaba determinadas cosas, que estaba formado por personas instruidas en la ley, por fariseos. Pablo pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín era un grupo ajustado de personas que tenían autoridad para juzgar, ¿sí? Tomar determinadas decisiones. Y el Sanedrín estaba formado por ¿cuántas? 70 personas. Moisés, cuando su suegro le dice y lo ve a Moisés, que estaba desde la mañana a la tarde y la noche juzgando cada situación que traía, le decía, Moisés, tarde o temprano te va a agarrar, ¿no?
te va a agarrar, como le llamamos ahora, estrés. Vas a quedarte estresado, Moisés. No vas a poder escuchar más al pueblo, va a quedar con un ojo chueco, con una pata así, porque no podés escuchar todo, resolver todo, aconsejar a todos. Y el suegro que le dice, escoge hombres, ancianos, que te ayuden y que toda cosa importante te la traigan a vos, pero que las demás las puedan ellos liderar. Y allí Moisés, ¿cuánto escogió? 70. ¿Te das cuenta cómo el 70 estaba representado, como muchos otros números, simbólicamente en la Biblia? Moisés escogió 70 hombres para que gobernase junto con él. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. El 70. La profecía de Daniel habla de 70 semanas. 70 semanas para que venga el Mesías y establezca su reino. Y por último, como estamos compartiendo ahora y vamos a leer en Lucas capítulo 10, verso 1, nos habla de la misión de que él escogió a las 70 personas. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 1. Dice, después de estas cosas designó, escogió, llamó. Dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, dice, y lugar donde él había de ir. O sea, antes de que Jesús vaya, viste que nosotros, Pedro, en las cartas de Pedro dice que fuimos llamados a seguir sus pisadas. Y siempre nuestra oración es, Señor, camina delante nuestro, ¿no? Porque nosotros, ¿qué queremos hacer? Seguir. La realidad de los 70 era diferente. La realidad de los 70 era diferente. Ellos no iban a ir a ciudades donde Jesús fue primero y les preparó el camino. Y ató toda autoridad, ¿no? Satánica, espiritual. No, le dijo, vayan ustedes que después voy yo. Cualquiera puede decir, ¿qué vivo? No, me imagino a los 70, ¿qué vivo Jesús? Él es el que tiene poder y nos manda a nosotros, ¿no? Él es a quien vemos, porque obviamente no envió a gente que no sabía lo que tenía que hacer. Seguramente por algo los llama discípulos, a otros discípulos, por algo a estos que escogió y los envió. Seguramente conocieron, fueron instruidos por Jesús. Jesús no les mandó a hacer una tarea que ellos tal vez, obviamente, iban a tener su primera experiencia, iban a entrar al campo, a trabajar, al campo del diablo, al campo del enemigo. Y Jesús los había enviado. Pero como te dije, Jesús no había ido primero antes que ellos, sino que ellos fueron escogidos para ir antes. Fueron comisionados por Jesús. Me encanta porque dice, los envió delante de él. Los envió delante de él. O sea, tenían que estar dispuestos a arriesgarse. Decí conmigo, arriesgarse. Tenían que arriesgarse. Porque ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Creían en Jesús, amaban a Jesús. Pero qué diferente, ¿no? ¿Cuántos creemos y amamos a Jesús? Y salimos reempoderados, reorados, reayunados, vigilia, todo. Y de repente salís, ¡bum!, y te encontrás con una pared. Y las cosas no son como vos querés o no son como vos pensabas. Pero acá estos muchachos, a quienes él envió delante de él, estaban dispuestos a arriesgarse. Y de alguna u otra manera, vuelvo a ver esta figura que Juan el Bautista declaró. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad, enderezad las sendas, enderezad, preparad el camino. Y acá estaban los muchachos, mujeres, estos 70, que eran enviados para preparar ¿qué? El camino. Vayan ustedes, los envió, o vuelvo a leerlo, verso 1 dice, los envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Antes de que Jesús llegue, llegaban ellos. Y déjame compartirte, este es nuestro trabajo y esta es nuestra misión. Jesús ya llegó al mundo, ¿cuántos dicen amén? Ya llegó a la tierra, ya trazó el verdadero camino. Pero este es el mensaje que te decía hace un rato, o el título de esta prédica, constructores de camino. Nosotros tenemos que ir a esas ciudades donde Jesús quiere llegar. Nosotros tenemos que ir a esas familias donde sabemos que Jesús quiere llegar. ¿Cuál es la familia que Jesús quiere llegar? A todas, a todos los hombres, a toda lengua, a toda nación, a todo lugar. Es ahí a dónde tengo que ir, pastor, a donde sea. Pero ¿por dónde empezamos? Por donde sea. Porque todos necesitan de Cristo. Y así como Juan dijo, preparad el camino, así como Jesús dijo, vayan, y los envió antes de que él fuera. De la misma manera el Señor nos envía para preparar el camino. ¿Para qué? Para aquellos que van a encontrar la libertad en Cristo. Para aquellos que van a encontrar la paz que Jesús va a llevarles a través tuyo y a través mío. Hoy no lo crees. Para que puedan recibir lo que Jesús les vino a regalar: esperanza, vida, y una vida, como dice, en abundancia. Que vos y yo
tenemos que mostrarles, tenemos que enseñarles. Pero claro, siempre digo lo mismo. No podemos mostrar un camino que no estamos caminando. No podemos mostrar una vida en abundancia si nosotros no tenemos una vida. Y no estoy hablando de cosas materiales o económicas. Una vida abundante es la vida de Cristo en nuestra vida. Sigue diciendo que los envió de 2 en 2. Lo importante de que saber y de entender que Dios no nos llamó a trabajar solos. Nos llamó a trabajar en equipo. Hola. ¿Nos llamó a trabajar en qué? Y qué difícil que es trabajar en equipo. Qué difícil que es trabajar en equipo porque somos diferentes. Somos diferentes, pensamos diferente. Queremos construir de una forma como. Yo creo que Dios nos ha dado gracia a cada uno. El camino ya te lo expliqué, el camino lo trazó Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos una gracia de Dios diferente para mostrar cómo llegar a Cristo. A veces queremos hacer métodos, decir, no, esta es la forma. Este es el camino. Sí, el camino es Cristo. Pero cada uno tiene una gracia para llevar a la gente a Cristo. ¿Me estás entendiendo? A veces te vas a preguntar, yo 20.000 veces lo invité a la iglesia. Este que vive al lado de casa lo invité una vez y ya fue. Tal vez la forma en que vos lo querías llevar, la forma en que vos le estabas trazando el camino. Ah, así te va a ir bien si no vas a la iglesia. Ah, claro. Ay, con algunos puede dar resultado. Pero imagínate, ¿viste? Lo estás amenazando siempre. Hay formas y formas de mostrar el camino. ¿No? Pero los envió de 2 en 2. Dispuesto a trabajar en equipo. Y esto es algo importante. No menosprecies al que está al lado tuyo. Hable mucho, hable poco. Esté preparado o no esté preparado. Porque yo siempre digo, si alguien vino, si alguien de alguna manera pone su tiempo, pone su voluntad, ya es más que suficiente. Es lo necesario, ¿no? Es el combustible necesario para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer. Cuando uno pone su voluntad, y por ahí no sé, y por ahí, pastor, me cuesta, y soy tímido, y soy tímida, y no sé qué decir, no importa, pero está ahí como ahí, te acompaña, va, quiere estar, escucha, quiere aprender, te pregunta. Hola. Trabajar en equipo. Hay algunos que harán muchos, otros que harán poco. No importa quién hace más ni quién hace menos. No importa quién tiene 5, 2 o un talento. La pregunta es, ¿qué haces con lo que Dios te dio? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Cómo lo estás valorando? ¿Cómo lo estás cuidando? Algunos van y lo esconden. Esa no es la actitud que Dios quiere. No, pero a mí me dio 1, él tiene 5, habla mejor, sabe más, estudió, hace 20 años cristiano. No importa. A cada uno nos dio conforme la capacidad que Él nos ha dado. Y trabajar en equipo es fundamental. Trabajar en equipo, por eso hace un rato veníamos compartiendo cuando dimos el lema para este año, la palabra decía, ¿no? ¿Cómo le va a decir el ojo al pie, no te necesito? O la mano, ¿no? Dice que hay tantos miembros que Dios puso en el cuerpo, cada uno conforme Dios quiso hacerlo. Conforme a su gracia, cada uno en su lugar, con el don, con la gracia, con el ministerio que Dios le ha dado. Y cada uno de ellos es importante. Siempre doy el ejemplo, algunos se ríen, algunos no lo escucharon, otros sí. Siempre digo, hasta existe el hermano apéndice. Algunos dicen, viste que todos dicen, no, el apéndice no sirve para nada, te lo sacan. Y algunos piensan que hay hermanos que no. Yo no dije eso, yo dije hermano apéndice. Pero aún así, aquellos que piensan que hay gente que no sirve para nada, yo siempre oro para que llegue ese día que le haga clic, que le haga clic. Que le haga clic, porque todos en el reino de Dios somos útiles. Decirle al que está a lo tuyo, sos útil. Sos útil en las manos del Señor. Sos útil si te entregás, si te disponés a que el Señor trabaje en tu vida. Los envió de 2 en 2. Y en el versículo 2 le dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rueguen, oren, clamen, intercedan al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Cómo es la mies? Mucha. Entender que hay trabajo para hacer. Hermano, hay gente que a veces me pasa diciendo, y yo no sé a lo que Dios me llamó. Hay algo básico con lo que todo cristiano tiene que empezar, y es compartiendo su fe. ¿Pero qué texto uso? Habla de lo que Dios hizo. Ay, mucho arranca, yo era una porquería, vos no sabés lo que era antes, estaba neto, ¿no? Y arranca. Y otro dice, no, yo tampoco, tal vez no tengo. Viste que yo entré en una crisis en mi adolescencia cuando escuchaba a la gente dar su testimonio. Y un día me preguntan y yo digo, yo no tengo testimonio. Yo nací en hogar cristiano.
No tengo testimonio porque nunca robé, nunca asalté a nadie, nunca me drogué. Bueno, algún pesito le robé a mamá la billetera. Pero bueno, no me consideraba que tenía esos testimonios que uno escuchaba, ¿no? De grandes hombres de Dios, de los jóvenes en la iglesia. Yo nací, no, me crié espiritualmente en el barrio de La Boca. Y los chicos de La Boca, qué chicos, qué nene. ¿No, Jorgito? Los chicos de La Boca. ¿No? A unas 6 cuadras de la Bombonera, los domingos cuando había partido a la tarde, había que bajar, estamos en pleno culto, 800 personas en el culto, y había que bajar las persianas de la iglesia y nosotros íbamos con el culto, pero ahí estaban todos los nenes que pasaban por la puerta, la 168 que estaba a 5 metros de la iglesia, la estación de colectivo, ¿no? La parada. Y se llenaba, Necochea se llenaba, y nosotros con la música, todo lo que da adorando, y afuera la gente gritando, coreando por Boca, tocando bombo. En ese contexto, la iglesia seguía adorando. Y algunos hermanos que por ahí, te adora, no sé, porque algunos, la típica, escuchábamos los goles, se escuchaban en el medio del partido. ¿Cuál de Boca? Decían los que eran hinchas de Boca. O se iban a la cabina, los de sonidistas eran los más pecadores. Porque se ponían a escuchar ahí, íbamos todos, y los sonidistas nos contagiaban, ¿no? Íbamos todos a ver cómo iban los partidos. Pero en ese contexto, ¿y qué nenes? ¿Qué nenes en ese contexto, en esa ciudad, en ese barrio? ¿Sí? Personas que hay trabajo para hacer. Hay personas para alcanzar, hombres, mujeres, y no importa su realidad, su necesidad, su contexto, todos necesitan conocer a Jesús y compartir tu testimonio. Lo que Dios hizo, yo te decía, no tenía testimonio, y me dice alguien, no digas que no tenés testimonio. ¿Por qué? Porque tenés el mejor testimonio que todos quisiéramos tener. Naciste en una cuna cristiana, pero lo bueno es que no fue solamente una cuna. También fueron unos padres que te supieron brindar el amor de Cristo, mostrar el camino. Como yo siempre digo, que no te la caretearon, que los que vivían en la iglesia también lo vivían en mi casa, porque siempre cuento y traigo alguna anécdota de tener algunos amigos de mi infancia que venían a vivir a mi casa. Porque en mi casa encontraban en mi mamá y en mi papá una figura paterna, materna, que les daba amor, que les daba confianza. Y entonces le pedían permiso a los papás y venían, y vivían 15 días, un mes, ¿no? Una boca más pavimentada, pero no importaba. Yo estaba feliz porque un amigo venía a vivir a casa, pero ellos no tenían ese hogar, y a veces muchos de ellos tenían padres que iban a la iglesia. Pero nuestras charlas de noche, y yo tenía amigos llorando y contándome, ojalá, Carlos, yo pudiese tener los padres que vos tenés. Y ahí empecé a entender un montón de cosas, tenía el mejor testimonio. Mejor testimonio que mamá y papá no eran algo en la iglesia y otra cosa en casa. Lo que yo vivía, mi papá, siempre cuento, me iba a estudiar a la secundaria y yo me levantaba a 7 menos cuarto, 6:30, viste, justo para salir, que te ponés, te pegó un chapuzón ahí a la cara y salís corriendo. Y siempre digo, yo ya los encontraba a los dos en el living, en su silloncito, en su alfombrita, con sus mates, con sus Biblias, con su música. Y ellos habían arrancado a las 6 de la mañana antes de ir a sus actividades diarias. Y los veía buscar a Dios, y los veía adorar, y los veía servir, y los veía entregarse, y los veía brindarse y darse más allá de lo que cualquier otro piense, diga u opine. Porque ellos no vivían de los pensamientos o de las opiniones de los demás. Vivían de su relación personal con Cristo. Y ese es el evangelio que a mí me llegó. Y ese es mi testimonio. Una familia así. Y me decían, es el mejor testimonio. Y tal vez muchos de los que estamos acá tenemos la oportunidad de darle ese testimonio ¿a quiénes? A nuestros hijos. Tus hijos no tienen por qué repetir tu historia, tu pasado, tu contexto. Porque yo vine, vos viniste de ahí. Dale a ellos la oportunidad que vengan de otro lugar. Si vos viniste de un lugar de violencia y hoy estás en Cristo, no sigas viviendo en violencia. Si viniste en un hogar que había engaño, que había adulterio, no les transmitas, no les enseñes. Pobres chicos que a veces nosotros padres les estamos mostrando y les estamos llevando nuestros problemas ¿a quién? A ellos, en vez de llevarles los problemas a Cristo, que es el que cambia. Por eso decía casa de libertad. Por eso GPS tiene que construir caminos de libertad. Y una forma de construir camino es con tu ¿qué? Testimonio. Hola, Pablo le dijo a sus oyentes, sean imitadores ¿de quién? De mí, así como yo soy de Cristo. Y siempre digo, ¿no? Qué grande nos queda esa expresión. ¿Quién se atreve hoy desde una plataforma o desde la calle o de donde sea tomando un té o un mate en algún lugar diciéndole a la gente, vos tenés que ser imitadora de quién? Como dijo Pablo, de mí. Como yo lo soy de quién?
Ay, pastor, qué soberbio, qué orgulloso. Decíselo a Pablo. ¿Por qué lo pudo decir? Porque Pablo no es Cristo, Pablo no es divino, Pablo no es que se despojó de sí mismo, no, Pablo es igual que vos y que yo. Pero él estaba comprometido con Cristo, estaba comprometido con el mensaje, estaba comprometido con la verdad. Por eso dijo, imítenme a mí. No se creía gran cosa, pero se esforzaba, dice, cada día por alcanzar aquello a lo que fue llamado, agradar a Cristo, vivir para Cristo, servir a Cristo. Hermanos, y una manera de construir camino es con la vida que nosotros tenemos. ¿Cuánta gente te habrán dicho, yo quisiera tener la paz que vos tenés? ¿Te dijo alguna vez alguien? O cómo quisiera yo que mi familia sea como la tuya. Y ahí algunos empiezan a sacar pecho, ¿no? Pero vos internamente decís, tal vez pueden ver cosas buenas, pero cuántas cosas que no se ven. Que no se ven. Pero que nuestro testimonio, a pesar de que sabemos que no somos perfectos, no es que nadie levanta la voz en esta casa, no es que acá pensamos todos igual, no es que acá no hay discordia, tal vez lo hay, tal vez haya diferencia, pero queremos construir nuestras vidas, nuestras familias ¿en quién? En Cristo. Y ahí el Señor les dijo, la mies es mucha, hay que entender que hay trabajo para hacer. Compartir a Cristo es nuestra principal misión y responsabilidad. Ay, pero pastor, mi llamado es ser maestro, es ser músico. Ese será un llamado específico, general. Pero a todos, Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, vos vas a tocar el acordeón, ¿no? Y no le empezó a repartir a cada uno un ministerio. Le dijo, vayan al mundo. Vayan al mundo y ¿qué? Prediquen mi palabra. Vos podés tocar muy lindo un instrumento, podés ser muy buen profesor, todo lo que vos quieras, pero si no cumplís con la misión de salvar almas, yo siempre digo, hay personas que a veces me dicen, no, porque mi ministerio es esto y Dios me llamó a esto, y pierden conexión con el verdadero, el central, el llamado general de compartir la fe. Tal vez estás en un restaurante tomando algo, estás, siempre digo, en la fila del banco, estás en un supermercado, y nunca somos capaces de compartir la fe en esos espacios. Y tenemos minutos, y a veces que minutos, ¿no? El otro día uno solo tenía delante. Ay, va rápido, qué lindo. Iba a pagar como bollo con el QR. Y empezó. El QR. No agarra. Otra vez. No, y como 15 minutos una sola persona. No tenía nadie adelante para poder compartirle la fe o algo, hablarle. Te estoy diciendo esto intencionalmente, ¿no? Pero siempre tenemos la posibilidad. En la fila, en cualquier lugar del banco, ¿no? Del supermercado, en la parada del colectivo. Ayer como salimos intencionalmente, ahí me quedó, tengo que llamar a Axel, a uno de los chicos, que ayer como les pasó a las hermanas, que nos cruzamos en la calle. Y estaba Gustavo acompañándome, ¿no, Gustavo? Y me dice, le digo a Axel, bueno, Axel, si te sirvió lo que yo te dije, me gustaría, si te interesa nada más. No, sí, me dice, ¿querés anotar mi teléfono? Mucha gente me dice, no, dame tu teléfono que yo te llamo. Y vos sabés, pues no te llama nunca más, ¿no? Pero Axel me dijo, no, anotá vos mi teléfono. Y él, cuando lo interrumpimos, ¿te diste cuenta, Gusti, que estaba en una llamada por celular? Porque él estaba sentado con el celular así y con el auricular. Y yo me pongo a hablar y cuando baja el celular veo que estaba con una llamada. Uy, disculpa, no pasa nada. Se sacó el auricular y se puso a escucharme. No, porque no sé si también habrá escuchado a la otra persona que estaba del otro lado, seguro. Para nosotros vale la pena. Vale la pena una palabra, vale la pena un tratado. Vale la pena que entiendas que la mies como es mucha, pero Jesús le dijo, mas los obreros son muchos que no se hacen cargo. Muchos que no están dispuestos a construir camino. Que encontraron uno y se amoldaron, se acomodaron, pero que dejaron de construir caminos para otros. Por eso Jesús le dijo, rogad al Señor de la mies. ¿Para que qué? ¿Que haga qué? Que envíe obreros. Obreros. Podemos haber encontrado un camino, pero no estar construyendo caminos para otros. Y de eso se trata. Cuando dijo rogad, el rogad es clamar, pídanle a Dios. Y si hay algo por lo que estamos orando y clamando, es para que Dios levante obreros. Hombres y mujeres comprometidos, no solamente con el camino que encontraron para ellos, sino que se comprometan a construir caminos para otros. A preparar el camino para esa mies que hay que recoger, que hay que ir a buscar. Y toda la responsabilidad que conlleva formar, ¿qué? Discípulos. Porque formar discípulos no es ganar un alma y decirle, bueno, la tiro dentro de la iglesia y floreció un discípulo. No.
Hay todo un trabajo para hacer. Todo un trabajo de constancia. Todo un trabajo donde tu vida va a quedar ligada a la vida de otra persona para que vos puedas mostrarle, enseñarle, discipularle con la verdad de Cristo. Versículo 3, continúo porque si no puedo estar horas. Le dice el Señor, amén, gloria a Dios. Rogad, le dice, y versículo 3 le dice, ir. Esto está de forma imperativa. No, esto no está como en una pregunta, sino en tipo una orden, una demanda. Jesús les dijo, vayan, y aquí yo los envío como cordero en medio de lobos. Ir, dispuesto a ponernos en acción, a trabajar para el Señor, para el reino. Porque yo os envío como cordero en medio de lobos. ¿Qué hace el lobo con los corderos? Te tengo que poner también algo en claro. Siempre digo lo mismo, es muy lindo hablar de un evangelio de ofertas, pero tened cuidado porque el lobo está acechando. Jesús les estaba poniendo un conocimiento de que va a haber oposición, va a haber dificultad. Yo los envío. Dios, a veces pensamos, no, porque pastor estamos empoderados, porque tenemos la unción. Ojo, porque cuando uno hace la obra de Dios, el diablo abre su boca. El diablo va a buscar devorarte. El diablo va a buscar distraerte, frenarte, desenfocarte, distraerte. Por eso dice, los envío como cordero. Ay, ¿por qué no me envía dentro del cordero con corderito? ¿No? Corderito con corderito es más lindo. ¿O no? Los nenes con las nenas, los nenes con... No, los nenes con los nenes, la nena con las nenas. Aún ya corderito con corderito, lobo con lobo. Pero el Señor los envió como corderos en medio de lobos, en medio de dificultad, en medio de oposición, aún en medio del peligro, porque el lobo para un cordero representa peligro. Claro, ¿qué clases de peligro? Peligro que te hagan una pregunta que no sabes responder. Peligro que te pregunten, ustedes oran por sanidad y a mí me han orado y nunca me sané. Peligra mi fe. Y empezamos a peligrar en quien creemos, si te agarran o no, sin la convicción, sin la seguridad, sin la confianza, como cordero en medio de lobo. Les aclara Jesús, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saluden por el camino. Les está hablando no de que dependan de Dios, que no se distraigan, no saluden a nadie, no lleven bolsa, no lleven provisiones. Está hablando de que tengan una dependencia, de confiar en Dios, que Él será su providencia. Que Él será nuestra providencia, que Él será nuestra providencia a poner palabras en nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Que Él será la providencia aún en respaldar aquello que compartimos, aquello que predicamos, aquello por lo cual también oramos. Sigue diciendo, en cualquier casa en donde entren, primeramente digan paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Paz sea en esta casa. Portadores de un mensaje claro. Decí conmigo claro. Jesús dice que no vino a condenar, sino que vino a salvar, a mostrar su amor. Y el mensaje claro que el GPS queremos transmitir es un mensaje de paz. No de culpa, no de condenación, ni de acusación. Porque creemos lo que Jesús dijo. ¿Para qué voy a venir a condenarlo? Si pobre gente ya está como condenada en sus problemas, condenada en sus pecados, condenada en la oscuridad, condenada que no encuentra paz, condenada que es prisionera de sus temores. Ya está condenada. Pero yo no vine a condenarlos. Yo no vine a juzgarlos, yo vine a acusarlos, vine a traerles amor, gracia, oportunidad, una esperanza. Y ese es el mensaje de Jesús. Donde vayan, digan paz, lleven la paz. Y ese es nuestro mensaje. Somos portadores de paz. Somos portadores de la paz de nuestro Dios. Paz sea esta casa. Coman lo que les den. Uy, qué tema, ¿no? Me gusta o no me gusta. ¿Como o no como? No, pero esta expresión de que coman lo que os dé, que estén dispuestos a identificarse. Los misioneros te hablan mucho de esto. Los que van al India, al Congo, a África, a India, y te dicen todas las cosas que comen. ¿Sí? Y lo que les toca y que muchas veces no estás preparado y te da una pataleta, pero ellos van a compartir la fe. Y en muchos lados te dicen que si vos no aceptás ese plato de comida, esa comida tradicional, para ellos es una falta de respeto, de rechazo, sos como un maleducado. Y los misioneros dicen, uno también sabía que quería predicar a Dios, pero tampoco que me quería comer, ¿no? Una cucaracha.
Y viste que hay lugares que no. En la sartén dicen que quedan riquísimas, que son crocantes. Señor, no las quiero probar. Pero dispuesto a identificarse con el otro, dispuesto a compartir. Porque a veces nosotros la queremos hacer fácil. Entendemos que tenemos que construir caminos, entendemos que queremos presentar a Jesús, pero nos olvidamos que compartir a Jesús es compartir nuestras vidas, es compartir con el otro. Ah, no, yo ya le mostré el camino. Hay gente que a veces me dice, una cosa es guiarlos a Jesús, mostrar el camino, y otra cosa es que seamos amigos. Yo no te estoy diciendo que sean mejores amigos, que tienen que estar un día a la casa del otro, pero somos una familia espiritual. Y compartir demanda más que mostrarle el camino de Jesús. Como dijo Danilo, ¿necesito qué? ¿Cuánta gente? Gracias por esas palabras, Danilo, que me vino justo como anillo al dedo para este mensaje, pero ayudar es estar, es compartir, es escuchar. Obviamente con la gracia y la sabiduría de Dios. Porque a veces hay demandas que nosotros no podemos satisfacer, ¿o no es así? Que solo Dios. Y a veces la gente pone la confianza ¿en quién? En nosotros. Está bueno que nos vean como una posibilidad, pero qué bueno que los mandemos ¿a quién? A Cristo, que le mostremos el camino, que le ayudamos a construir un camino para que dependan de Dios y no de vos. Que dependan de Dios y no de nosotros. Y termina, vamos a avanzar un poco más, versículo 9. Jesús le dijo, 8, en cualquier ciudad donde entren y os reciban, comed lo que os pongan adelante, verso 9, y sanen. No le preguntó, y si quieren, empiecen a orar para que les venga el don de sanidad. Les da la orden, id y sanen a los enfermos que en ella hay. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad a los enfermos, un mensaje poderoso. Y en esto es lo que estamos orando. Y en esto es lo que estamos trabajando. Y esto es lo que estamos diciendo al Señor, que nos despierte, que el Espíritu Santo despierte esos dones de poder, de autoridad, de sanidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con un mensaje poderoso respaldado con poder y autoridad. Dice, el reino de Dios sea un reino diferente, un reino divino, un reino que verdaderamente piensa, ¿viste esta expresión, no? Que piensa en la gente. No un gobierno humano, carnal, que hay intereses camuflados o escondidos, sino un gobierno divino, real, que piensa en vos y que piensa en mí. Y que el objeto de ese amor fue su Hijo Jesús. Les dio autoridad. Me salto al versículo 17, les dice en el mismo capítulo donde estamos, ahí estamos, en el verso 17 y 18, después de que Jesús los envió y los muchachos vuelven, los 70, dice que los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y el verso 18 dice, le dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo, y he aquí, os doy autoridad, esa palabra os doy potestad, versículo 18, el anterior, Lau, les doy potestad, significa les doy autoridad, es otra versión, está bien, les doy potestad, he aquí les doy potestad, le está diciendo les doy autoridad. La diferencia es que Jesús a estos 70 les había dado, digamos, de alguna manera, una medida de poder temporal. ¿Me escuchaste? Una medida de poder temporal para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Porque el quien operaba en esto era en Cristo. Ahora Jesús les dio la orden, los empoderó y los envió. Pero aún no había descendido sobre ellos ¿quién? Que el Espíritu Santo a la iglesia ya no le da una medida de poder como temporal. Porque el poder que radica en vos y en mí como hijos de Dios, como proclamadores de su evangelio, que no es nuestra palabra. Si fuese nosotros que tenemos que respaldar y sostener nuestra palabra, todavía, pero tenemos que sostener y respaldar palabra que es de quién. Pero ¿sabés quién la sostiene? Dios. ¿Dios con quién? Con su Espíritu Santo. Y ya no nos ha dado una medida de poder temporal, sino una medida de poder permanente. Le dé autoridad, dijo, ¿para qué? Para hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. Les dio autoridad sobre toda fuerza. Yo quiero que en esta mañana vos te hayas de este lugar pensando esto. ¿Dónde opera, dónde trabajan las fuerzas de quién? En todos lados, en todas las familias. Pero quiero que entiendas que Dios te ha dado autoridad. Decí conmigo, autoridad. Tengo autoridad de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas.
Ay, pastor, ¿puede venir usted? Porque si se manifiesta, ¿qué hago? ¿Tenés autoridad? Dale un cachetado. No, eso no. ¿Tenés autoridad de Dios? Borrá. Pausa. ¿Tenés autoridad de Dios para echar fuera? Sobre toda fuerza de la tiniebla, la iglesia tiene autoridad de Dios. El problema es cuando no entendés que tenés esa autoridad y vivís de tus miedos y vivís de tus realidades humanas, carnales, y no entendés que Dios te ha dado autoridad para todas las fuerzas, para poder operar con el poder de Dios sobre todas fuerzas del enemigo. Y les terminó diciendo, y nada os dañará. Si hay algo que quiere hacer el diablo es dañar, y siempre digo lo mismo, quiere dañar tu fe. Quiere dañar tu llamado. Quiere dañarte a vos, quiere dañar tu relación con Dios, pero no lo dejes. Que no haya pensamiento, que no haya circunstancias. Es más, Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando le habla a Pedro, ¿me acompaña, Santi? Ya estamos finalizando. Qué trabajo, Santi, que tuviste hoy, ¿eh? ¿Lo vieron a Santi? Porque las hermanas están de vacaciones, necesitaban descansar. ¿Cuántos necesitan descansar? En casa también se puede descansar, pero bueno, que puede ir, gloria a Dios por este tiempo. Le caían las gotas, digo, en un momento se le iban a hacer unos lamparones. Estaba transpirando Santi. Dirá, apartó, ¿por qué no me trajo el ventilador antes? Yo le dije a Santi y dije, tráiganme el ventilador que voy a empezar como Santi, si no. Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo, Pedro, ¿quiénes dicen que soy yo? Algunos esto, algunos lo otro. ¿Y ustedes quién dicen? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sigue declarando Jesús. Mateo 16, 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte, dice, no prevalecerán. No podrán mantenerse en pie, no te podrán vencer. No prevalecerán contra ella. Y te daré a ti, dice, las llaves del reino de los cielos. ¿Qué tiene la iglesia? Y todo lo que atares en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra. ¿Vos me entendés? Nosotros no somos una iglesia donde nos creemos los dueños del mundo, donde pensamos que somos invencibles. Sí, en Cristo somos más que vencedores. Pero cuando Jesús le dijo, yo les doy la llave del reino de los cielos, y lo que acá en la tierra aten, se ata allá, y lo que se desaten, se desata, tiene que ver con una autoridad que Él nos ha dado. Y tenemos autoridad para atar y desatar. Para atar toda obra, todo trabajo de las fuerzas del enemigo, aquellas que quieren dañar. Pero también para desatar. Déjame cambiar la versión y decir para abrir caminos. Caminos que abramos acá en la tierra también se abren en el cielo. Para construir caminos que desaten a aquellos que están atados en tinieblas, pérdida de esperanza, en problemas. Pero ahí estamos vos y yo. Son esos obreros que Dios le dijo, rueguen para que Dios envíe ¿qué? Obreros que caminen en autoridad. Obreros que entiendan que pueden atar y también desatar. Siempre digo lo mismo, ¿en nombre de quién? Jesús se acercó, Mateo 28, 18, donde está la gran comisión, y te invito a que te pongas de pie. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Claro, ¿cómo no le iba a decir a Pedro, todo lo que atares en la tierra será todo en el cielo, si Jesús les estaba dando las llaves del reino? Hermanos, tenemos las llaves del reino para que la gente pueda venir a Cristo. Deja de tener esas llaves guardadas y empezá a usarlas. Buscá cuál es la tuya, la que va a tu medida. Pero abrir el reino a aquellos que no están en Él. Acercarle el reino a aquellos que no están en Él. Jesús le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso les puedo decir, vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden las cosas que le agradan. ¿Qué hay que enseñar a guardarle a los discípulos de Cristo? Todas las cosas que os he mandado. Y acá con esto finalizo. Una iglesia que no solamente predica lo que es agradable. Dice, vayan y enseñen que guarden todas las cosas que he mandado.
Y hay una responsabilidad también, no solamente de construir caminos para que lleguen, sino un camino que sea derecho. ¿Sí conmigo? Derecho. Derecho, que los conduzca a Cristo, pero que a Cristo camine con ellos, en Él, con nosotros. Un camino que honre el Evangelio, como fue el mensaje del miércoles. Comportados como es digno del Evangelio de Cristo. Que nosotros, este camino que Jesús le dijo que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es lindo escuchar lo que nos agrada. Pero viste cuando a veces dice, no, uy, el pastor vino con palo, ¿no? Hoy el Señor nos habló fuerte. Pero qué importante, porque cuando el Padre nos habla, y aun cuando nos zarandean las situaciones, las palabras, qué bueno saber que Dios nos quiere perfeccionar. Porque de eso se trata, de que somos barro en las manos del alfarero. Y Él quiere perfeccionarse en tu vida. Por eso en esta mañana te vas con este camino que has encontrado. Pero también con el desafío de construir caminos para otros. Así como Jesús nos le dio a los discípulos, a los 70, le ha dado a la iglesia autoridad. Y eso es lo que quería decirte, autoridad es la que tenemos. Necesitamos caminar con ella, necesitamos creer en esa autoridad. Viste que me pasa cuando Lauti Dena no está, se escapan de tanto en tanto. Pero a veces le digo a Dena, anda a decirle a tu hermano, y ella no va y le dice, papá dijo. Ella dice, che, Lauti, ¿qué? Limpia la pileta. Y Lauti se revela, límpiala vos. Y empiezan a pelear, ayúdame, no. Y de repente los veo peleando. Lauti, ¿por qué no hace? No, que Dena me dijo que limpie la pileta, pero le dije yo. Ah, pero ella no me dijo eso. Y la otra se empieza a reír. Pero cuando Lauti sabe que Dena le va y le dice algo, lo dijo papá, muy pocas veces va y lo hace inmediatamente. Pero lo primero que hace es preguntarme, che, papi, o me manda un audio, ¿vos me mandaste a decir esto? Sí, bueno. Y va y lo hace, porque respeta ¿qué? ¿La autoridad de quién? De su papá. ¿Cuántos tienen a Dios como padre? Hay que respetar la autoridad de Dios. Hay que vivir en la autoridad de Dios. Y no solamente para nuestra vida personal, sino también en lo que nos mandó a hacer, porque nos da garantía y seguridad. ¿Sí? ¿De qué? De que todos se sujetan a la autoridad de Dios. Los demonios se sujetan a la autoridad de Dios. Los problemas se sujetan a la autoridad de Dios. Las enfermedades se atan y se desatan los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia tiene la llave del reino. Señor, en esta mañana oramos y bendecimos tu palabra. Señor, en esta mañana tu palabra